Nunca me había gustado esa casa. Era vieja, de techos altos y pisos que crujían, como si guardaran recuerdos que preferían no ser despertados. La compré porque estaba barata, demasiado barata, para estar en un vecindario tranquilo en las afueras de Vermont. Pero en ese momento, solo pensaba en ahorrar. Recuerdo la primera noche que dormí allí. No había terminado de desempacar y apenas tenía una cama, una lámpara y una vieja radio. Todo estaba silencioso hasta que escuché los pasos. Al principio pensé que eran ratas, sonidos leves, como si algo caminara sobre las vigas del techo. Pero había un patrón, un ritmo, 3 pasos lentos, en silencio. Luego 3 más, y lo peor, parecían seguir mis movimientos. Cuando me detenía, los pasos también. Cuando caminaba hacia la puerta, algo allá arriba lo hacía también. El agente inmobiliario me había mencionado un ático espacioso, pero cuando intenté subir las escaleras plegables para verlo, estaban selladas con clavos oxidados. Lo cerraron hace años por seguridad, me dijo. No quise insistir hasta esa noche. El sonido volvió a las 2:17 alto M en exactas. No era el viento, no eran animales, eran pasos humanos. Fui hasta el pasillo con una linterna. El foco temblaba con la respiración que no podía controlar. La madera crujía bajo mis pies. Miré hacia arriba y vi la trampilla del ático. Una ligera corriente de aire frío bajaba desde las rendijas. Y entonces, justo antes de decidir regresar a la cama, algo golpeó desde adentro. 3 golpes, tan fuertes, como si alguien quisiera salir. Retrocedí, tropezando con una caja. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente llamé a un vecino, un hombre mayor llamado Thomas, que vivía al lado desde hacía más de 30 años. Le pregunté si sabía algo del ático. En su rostro cambió. Se puso tenso, como si hubiera dicho una palabra prohibida. Muchacho, no deberías abrirlo, me dijo con voz baja. Esa casa era de los Holloway. Ellos desaparecieron hace más de 20 años. Nadie supo qué pasó. Solo encontraron la puerta del ático cerrada. Desde afuera me reí nerviosamente, pensando que era una historia de pueblo. Pero esa noche, los pasos volvieron, más pesados, más lentos. Esta vez, alguien susurró mi nombre. Creí que lo había imaginado, pero cuando apagué la linterna, lo escuché de nuevo. Un susurro grave, como el roce del viento a través de una garganta. Aaron. Me quedé helado. Nadie en el vecindario sabía mi nombre todavía. Pasé 2 días intentando ignorarlo. Cerré todas las puertas, puse música, hasta dormí en el sofá, pero cada madrugada, a la misma hora, los pasos volvían. Era como si algo se moviera justo encima de mí, recorriendo cada habitación. Un viernes por la tarde, reuní valor y quité los clavos de la trampilla. La madera estaba tan seca que se astilló al primer golpe. Cuando logré abrirla, un olor agrio me golpeó en la cara. A humedad, a encierro y a algo más. Algo como carne vieja. Subí con una linterna. El ático era más grande de lo que imaginaba, lleno de cajas cubiertas con sábanas. El polvo se arremolinaba en el aire como si el lugar respirara. Había huellas en el suelo, pequeñas huellas de pies descalzos. Me quedé inmóvil, iluminando cada rincón. No había nadie, solo una vieja mecedora en el centro, que se movía lentamente, como si alguien acabara de levantarse. Sentí que algo pasaba detrás de mí, pero cuando giré, solo vi oscuridad. Y entonces, la linterna se apagó. No grité, no pude. Solo escuché una respiración a mi lado caliente, cercana. Luego, una voz susurró en mi oído. Tú bajaste. Yo no puedo. Salí, corriendo. Casi me caigo por las escaleras. Cerré la trampilla de un golpe y la sellé con cinta y clavos. Esa noche dormí en el coche. A la mañana siguiente, fui a la biblioteca del pueblo. Pedí cualquier registro sobre los Holloway. El bibliotecario, un hombre de sonrisa amable, me miró raro. Los Holloway, sí, claro. Pero no entiendo por qué preguntas. Esa casa fue demolida hace años.
Le aseguré que vivía allí, que la compré hacía unas semanas. Me miró fijamente, sin sonreír. Aaron, esa dirección no existe desde 2003. Me quedé mirando al bibliotecario, sin entender. Le mostré el contrato de compra, las llaves, incluso el número de la calle. Pero cuando él revisó en su base de datos, la dirección no aparecía en ningún registro reciente. Solo existían documentos antiguos, de hace más de 20 años. Esa casa fue declarada inhabitable después de... Bueno, ya sabes, dijo en voz baja. ¿Después de qué?, pregunté. Después de que encontraron al señor Holloway en el ático. El hombre no quiso seguir hablando. Solo me recomendó no volver ahí, pero tenía que hacerlo. No podía dejar mis cosas. Además, necesitaba pruebas. Necesitaba saber si lo que había escuchado esas noches era real o si me estaba volviendo loco. Esa noche regresé. La casa estaba fría, silenciosa, como si me esperara. El aire tenía un olor extraño, metálico, como si algo se estuviera oxidando dentro de las paredes. Dejé la linterna encendida en la mesa y subí lentamente las escaleras. La trampilla del ático seguía sellada con clavos nuevos, pero detrás de ella se escuchaba un golpe rítmico, constante, como si alguien chocara su cabeza contra la madera. «Detente», murmuré, sin saber a quién hablaba. Y entonces, del otro lado, una voz respondió. Era la mía. Tarde. Me quedé paralizado. Sentí un frío recorrerme la espalda. Golpeé la trampilla con fuerza, y esta vez se abrió sola. El olor que salió de allí me hizo vomitar. Era una mezcla de moho, carne podrida y algo más, algo que no podía describir. Apunté la linterna hacia el interior y vi que las paredes del ático estaban cubiertas con fotografías. Decenas de ellas eran todas mías. Fotos mientras dormía, mientras comía, incluso mientras estaba en la ducha. Algunas eran de días recientes. Otras, de cuando era niño. No entendía nada. ¿Cómo podían estar ahí? Yo había llegado a esa casa hacía apenas 2 semanas. Escuché algo moverse en el fondo. Una figura encorvada, cubierta con una sábana vieja, comenzó a arrastrarse hacia mí. La luz tembló. Vi su rostro, o lo que quedaba de él. Era pálido, hundido, con ojos enormes y sin pestañas. Pero lo que me heló la sangre fue que se parecía a mí. Aaron, dijo con voz débil. No debiste bajar. Retrocedí, pero algo me sujetó el tobillo. Miré hacia abajo. En una mano delgada, huesuda, salía del suelo del ático, de la madera misma. Tiré con todas mis fuerzas hasta soltarme y caí por las escaleras. La linterna se rompió. La trampilla se cerró de golpe. El silencio volvió. Me levanté temblando y corrí hacia la puerta principal, pero el pestillo no se movía. Empujé, golpeé, grité. A nada. Y entonces lo escuché otra vez. Los pasos, 3 pasos lentos, bajando desde el ático. Me escondí detrás del sofá. El sonido seguía acercándose. Cada crujido era más fuerte, más pesado, como si el techo estuviera cediendo bajo el peso de algo que no debería existir. El reloj marcó las 2:17 alto M. Exactamente la hora en que todo comenzó. El silencio se hizo absoluto, hasta que una voz muy cerca de mí susurró: «Tú abriste la puerta. Ahora yo puedo bajar». Vi una sombra moverse al otro lado del sofá, alta, delgada, con la cabeza ladeada, como si tratara de entenderme. No podía verla del todo, pero distinguí su respiración. Era la mía, la misma cadencia, el mismo ritmo. Intenté correr hacia la ventana, pero antes de hacerlo, escuché el sonido del obturador de una cámara. Clic en luego otro, y otro giría en la figura. Me estaba tomando fotos. La luz del flash me cegaba por momentos, y cada vez que podía ver algo, estaba más cerca, hasta que quedó frente a mí. «Tú bajaste», repitió. Yo subí. Me tocó la cara con sus dedos fríos. Su piel se pegó a la mía, como si intentara absorberme. Grité,
pero ningún sonido salió de mi garganta. El cuarto se llenó de susurros, cientos de voces repitiendo mi nombre desde el techo, desde las paredes, desde adentro de mi cabeza. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba de pie, mirando hacia abajo. El cuerpo, frente a mí, era mi cuerpo, tendido, inmóvil, con los ojos abiertos. Intenté moverme, pero no sentí nada. Solo escuchaba mi respiración, aunque ya no tenía pulmones que la produjeran. Vi como mi otro yo, el que había salido del ático, sonreía y se ponía mi ropa. Tomó las llaves del coche, apagó la linterna rota y salió por la puerta. Yo me quedé arriba. Los días pasaron, nadie vino. El sol no entraba por las rendijas. Solo el silencio y los pasos. Los mismos 3 pasos que ahora repito cada noche, caminando sobre las vigas. A las 2:17 en punto. Y a veces cuando alguien nuevo compra la casa, cuando escucho su respiración nerviosa en la oscuridad, bajo un poco más. No puedo evitarlo. Tengo que ver su rostro. Tengo que tomar una foto, porque algún día alguien abrirá la trampilla y me dejará bajar del todo.